Noticias de la hora en PBO. Muy buenas tardes, les saluda Olenka Chirinos y estos son los titulares de la hora en PBO. La congresista Norma Yarrow se encuentra reuniendo firmas para presentar una moción de interpelación contra el ministro de Transportes y Comunicaciones, Geiner Alvarado. Recordemos que el ministro es investigado por el Ministerio Público por el supuesto delito de organización criminal. Entre quienes firman la moción figuran los congresistas de Avanza País, como Alejandro Cabero, Adriana Tudela, Diego Bazán, entre otros. La Municipalidad de Lima entregó a la Fiscalía las grabaciones captadas por las cámaras de videovigilancia los días 9 y 10 de agosto del centro de Lima. Recordemos que el martes 9 de agosto, la Fiscalía y la Policía acudieron a Palacio de Gobierno para buscar y detener a la cuñada del presidente Pedro Castillo, Jennifer Paredes. La congresista Flor Pablo habló sobre las comisiones en el Congreso, que en las próximas horas inician sus funciones asignadas. Escuchemos. Nosotros no observamos los acuerdos previos, de los partidos, las bancadas a quienes les corresponde las comisiones, pero lo que estamos solicitando es que designen a otros integrantes. Justamente a partir del día de mañana se van a elegir al presidente, vicepresidente y secretario de cada comisión y es por eso que estamos sacando este proyecto de ley. Claro, este es un primer paso. Porque en realidad nosotros hemos presentado el año pasado, por ejemplo, que se evite el conflicto de intereses, que no haya conflicto de intereses, una serie de cambios que requieren cambios del reglamento en general del Congreso. Entonces ese es un cambio que tiene que venir en adelante para mejorar nuestro funcionamiento. Dina Boluarte presentó la defensa del presidente de la República para evitar las investigaciones en torno al caso de Jennifer Paredes. ¿Cómo lo está tomando la bancada y qué acciones en todo caso van a...? Bueno, para nosotros somos una bancada de oposición, una oposición constructiva, fiscalizadora. Toda investigación tiene que desarrollarse respetando la autonomía de los diferentes poderes. Creo que acá no hay que judicializar la política ni al revés, ¿no? Entonces tenemos que ser muy respetuosos de los fueros y creo que aquí el presidente y todos los miembros del Ejecutivo harían bien en dar las facilidades a la justicia, porque si no temen nada y son inocentes, bueno, pues que se allanen a la justicia. El caso de Dina Boluarte, ¿por qué se extiende mucho tiempo? Es la que preguntan muchas personas. ¿A qué se debe? ¿Debería acelerarse por el tema de las investigaciones? Nosotros como bancada estamos integrando recién la Comisión de Acusaciones Constitucionales, ahí lo vamos a ver y definitivamente se tienen que hacer las investigaciones y en función de los informes tomaremos una decisión. Disculpe, ¿qué se espera el día de hoy justamente para la invitación del Premier? ¿Se espera tal vez un discurso opositor fuerte, como ya se ha escuchado ya al Premier, o tal vez tender puentes el día de hoy? Mire, creo que el Premier lamentablemente está en un discurso de mucha polarización. En este momento, mientras estamos aquí y estamos el Congreso o el Ejecutivo, cada uno en nuestras posiciones, hay una ciudadanía que está justo viniendo hacia acá, nos detienen en el camino y nos dicen los precios están subiendo, las cosas no alcanzan, los problemas con la salud, con la educación, con el empleo, y creo que hay que ir avanzando en una agenda de reforma política, pero a la vez hay que ir avanzando en una agenda de respuesta a lo inmediato. El Premier tiene que venir. A decirnos el motivo de sus intervenciones, por qué ese emplazamiento. Cambiamos de información y el ministro de Trabajo, Alejandro Salas, brindó conferencia de prensa desde el Congreso. Escuchemos qué es lo que nos comenta nuestro reportero Marcial Vilela acerca de sus declaraciones. Adelante. Y bien, nosotros continuamos llevándoles información desde Juan Los Pasos Perdidos. Hace algún instante ofreció una conferencia de prensa el ministro Salas. Como de costumbre, defendió al gobierno, pero también cuestionó a la oposición. Alcance sobre esta reunión primero. Bueno, ante todo, buenas tardes. Quiero agradecer la invitación que me ha hecho el Congreso de la República a través de la Comisión Especial Capital Perú, una comisión preocupada en el tema de la formalización laboral, en el tema del empleo de los peruanos. Y yo creo que esta comisión es un ejemplo claro de cómo tanto el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo pueden encontrar una agenda en común de las diversas problemáticas que tiene nuestro país para poder sacar adelante, digamos, justamente lo que necesitan nuestros conciudadanos.
Así que quiero agradecer nuevamente a la congresista Muruz que me invitó a esta sesión de comisión, que la ha presidido el congresista Montoya. Hemos dialogado abiertamente entre un campo democrático, de las necesidades de los trabajadores, de la dignidad de los trabajadores en el campo laboral y de, por supuesto, el capacitar a las empresas, a los microempresarios para poder lograr, digamos, el incentivo necesario para poder darle a nuestros trabajadores un trabajo digno, pero sobre todo a aquellos que no están formalizados, poder formalizarse. No podemos olvidarnos que de cada 10 trabajadores, 8 trabajadores en nuestro Perú, en nuestro querido país, está en la informalidad. Y es un campo que tenemos que trabajar. Los 7 millones de peruanos trabajan en la informalidad con un sueldo menor al sueldo mínimo. Así que todos estos campos se han abordado el día de hoy, nuevamente invitando, por supuesto, al Consejo Nacional de Trabajo a poder reactivarse y sentarse en la mesa tripartita, Estado, trabajador y empleador, con la finalidad de poder abordar esta problemática. Así que hemos coordinado para poder trabajar proyectos de ley en conjunto y, como les vuelvo a decir, el agradecimiento a esa comisión multipartidaria especial Capital Perú, que nos da un ejemplo de cómo podemos trabajar de manera conjunta para lo que necesitan los peruanos. Si me permite salir del tema, ya se ha aceptado el trámite de esta medida que busca el allanamiento, contra el allanamiento a Palacio de Gobierno por el tema de Jennifer Paredes. ¿Cuál es la posición desde el Ejecutivo respecto a esta situación? Perdóname, no logré captar tu pregunta, discúlpame. Sobre esta situación que el Poder Judicial ha admitido a trámite, esta situación, este recurso contra el allanamiento a Palacio de Gobierno. Bueno, antes de responder tu pregunta, yo quisiera preguntarles a ustedes si puedo responder la pregunta, ¿no? Y les pregunto eso porque han salido algunos especialistas a decir que nosotros como ministro de Estado debemos declarar solamente sobre nuestro trabajo, pretendiendo limitar nuestra libertad de opinión y nuestro derecho constitucional a poder expresarnos. Yo voy a responder tu pregunta dentro del marco del derecho constitucional de libertad de expresión, pero por supuesto voy a responder tu pregunta también porque estas respuestas nos hacen vincularnos a un campo de la democracia. Creo que estamos en una democracia donde tenemos que recibir diversos comentarios, ¿no? Entonces, lo que te puedo manifestar es que el Poder Judicial está haciendo su trabajo, está tomando determinaciones, digamos, que finalmente es la defensa del presidente quien tiene que evaluarlas. Entiendo que me estás preguntando por este habeas corpus que ha sido admitido, ¿no? Bueno, ha sido admitido a trámite y tendrá que ser evaluado por el juzgado correspondiente. Y como siempre le he manifestado, no solamente el presidente de la República, sino todo ciudadano tiene derecho a poder ejercer su defensa con el abogado de su libre elección, y eso es lo que está haciendo el presidente de la República en virtud de las recomendaciones que le hace su defensa técnica. ¿Que consideran que esto está desviando? Gracias, Marcial Vilela, por la información que nos pudiste alcanzar. Cambiamos de información. Y el gobierno promulgó la Ley de Prevención del Cáncer de Mama y de Cuello Uterino, así como del fortalecimiento de la atención especializada oncológica. La Ley número 31561 tiene como objetivo establecer medidas complementarias para la prevención de otros diagnósticos oncológicos que padece la población, independientemente de la condición socioeconómica o de la vulnerabilidad social que atraviesen. En otras noticias, el ministro de Salud, Jorge López, descartó la eliminación del uso obligatorio de las mascarillas al interior de las aulas de clase, tras el pedido de especialistas, puesto que consideran que el cubrebocas está afectando el desarrollo educacional de los estudiantes. Recordemos que el país atraviesa una cuarta ola de contagios de COVID-19, con 2.000 nuevos casos en las últimas 24 horas, según el último registro del sector salud. En el panorama internacional, la primera dama de Estados Unidos, Jill Biden, dio positivo al COVID-19. Tiene síntomas leves de la enfermedad y se aislará durante 5 días. Esto fue lo que informó su directora de comunicación, Elizabeth Alexander. En los deportes, Boca Juniors emitió un comunicado para confirmar las sanciones que caerán contra Carlos Zambrano y Darío Benedetto. El defensor y el delantero se pelearon el pasado domingo en el entretiempo del partido contra Racing Club. Tras ello, el alto mando tomó una decisión vinculada a lo estrictamente deportivo: separar a los jugadores del plantel de los próximos 2 partidos del club. Y en los espectáculos, la cantautora japonesa estadounidense Mitski Miyawaki, conocida en el ambiente artístico como Mitski, confirmó su llegada al Perú como parte de su gira por Latinoamérica.
Su show se realizará el próximo 15 de noviembre en el Hall de la Arena Perú. Soy Olenka Chirinos y esta fue la información de la hora en PBO. Sigan sintonizando PBO Radio 91.9 FM, la radio con fe. También los invitamos a que nos sigan a través de nuestras redes sociales, como PBO Perú en Facebook y Twitter y PBO Digital en Instagram y YouTube. A continuación, PBO Salud junto a la licenciada Juliana Saldarriaga. PBO Salud, con la conducción de la licenciada Juliana Saldarriaga, gracias a Irudoit, alivia de golpe, y Purinor, el soporte que tu hígado necesita. Para evitar la viruela del mono, PBO Salud le recomienda: no toque herida alguna, lávese las manos constantemente por más de 20 segundos, use doble mascarilla quirúrgica y evite el contacto sexual. Nos preocupamos por usted, por eso nos interesa su salud. PBO Salud. Muy buenas tardes y bienvenidos a su programa PBO Salud. Soy la licenciada Juliana Saldarriaga y ya saben que pueden seguirnos a través de las diferentes plataformas digitales. Estamos en Facebook como PBO Perú, YouTube como PBO Digital. Pueden escucharnos en los 91.9 FM PBO, la radio con fe. Este día tenemos un programa muy variado y vamos a empezar hablando sobre el síndrome del intestino irritable. ¿Cómo podemos saber si es que padecemos o no esta enfermedad? Vamos a estar conversando de la mano del especialista, el jefe del servicio de gastroenterología del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza, el doctor Jorge Luis Garavito. Ya está con nosotros el doctor, así que en breve vamos a estar conversando de este tema. Luego vamos a hablar también sobre lo que es el trastorno del sueño en la mujer. Muchas mujeres padecen, sobre todo quizás con mayor incidencia en la época de la premenopausia, y en la menopausia tienen dificultades para poder conciliar el sueño. Esto trae también de la mano diferentes tipos de enfermedades. Todo eso lo vamos a analizar con el especialista en medicina del sueño, el doctor Eduardo Bazán. Y luego vamos a hablar de las enfermedades ocupacionales. Muchas personas aún siguen haciendo el teletrabajo y esto ha conllevado a tener diferentes tipos de dolencias, de males y de incomodidades, como por ejemplo lo que es la lumbalgia y la fatiga postural. Así que lo vamos a estar discutiendo con el especialista en terapia física de la clínica Medor, el doctor Brian Carbonell. Y por último, en nuestro bloque de psicología vamos a hablar todo acerca del síndrome de Asperger. Vamos a conocer más de este síndrome, cómo se puede detectar, cuáles son las características de las personas que padecen del síndrome de Asperger. Eso lo vamos a hablar con la psicóloga Nancy Valdivieso, y ella es encargada de orientación familiar y estimulación temprana. Así que ya saben, tenemos un programa muy variado, así que no se despeguen de la programación. Y empezamos con el primer tema que les había mencionado, que es el síndrome del intestino irritable. Así que vamos con el informe para conocer un poquito más acerca de este síndrome. El síndrome de colon irritable es un trastorno frecuente que afecta al intestino grueso. Los signos y los síntomas incluyen cólicos, dolor abdominal, hinchazón abdominal, gases y diarrea o estreñimiento. El síndrome de colon irritable es un trastorno crónico que se tiene que controlar a largo plazo. Solo una pequeña cantidad de personas con este síndrome tienen signos y síntomas graves. Algunas personas pueden controlar los síntomas con cambios en la dieta, el estilo de vida y en el nivel de estrés. Los síntomas más graves se pueden tratar con medicamentos y asesoramiento. El síndrome de colon irritable no causa cambios en el tejido intestinal ni aumenta el riesgo de padecer cáncer colorectal. Si bien los signos y síntomas de este síndrome varían, suelen persistir por su periodo prolongado. Los más comunes incluyen dolor, cólicos o hinchazón en el abdomen relacionados con la evacuación intestinal, cambios en el aspecto de las deposiciones, cambios en la frecuencia con la que se evacúan los intestinos. Otros síntomas que suelen estar relacionados incluyen hinchazón, aumento de gases o mucosidad en las heces. Para más información, llame al 017712961 para que haga sus consultas a nuestros especialistas.
Bien, ese fue el informe. Haga su consulta al especialista al Facebook de PBO Perú, YouTube como PBO Digital. Pueden escucharnos en los 91.9 FM PBO, la radio con fe, y pueden llamar directamente al teléfono 771-2961. Le damos la bienvenida al jefe del Servicio de Gastroenterología del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza, el doctor Jorge Luis Garavito. ¿Cómo está, doctor? Muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Gracias por la invitación. No, muchas gracias por estar con nosotros para poder conversar de el síndrome del intestino irritable o del colon, ¿verdad? El colon irritable. Exacto. Es algo muy frecuente, ¿no, doctor? Bueno, las prevalencias a nivel mundial van entre el 5 al 10%. En el Perú no hay estudios contundentes, pero aproximadamente como causa de consulta externa es aproximadamente 20%, ¿no? Y donde sí se han visto son poblaciones especiales como por ejemplo estudiantes de medicina, donde podemos tener casi 15% de prevalencia, ¿no? Bastante alta. Claro, entonces hay que tener en cuenta esta prevalencia, ¿no? Y también cómo se presenta, cómo es que uno puede sospechar que puede padecer de este síndrome. Bueno, esa es una pregunta importante porque obviamente lo más importante es la clínica. Para eso tenemos consensos, ¿no? Los médicos nos reunimos y determinamos un consenso donde están, digamos, la aceptación de la mayoría de médicos para determinar los síntomas. El consenso se llama el consenso de Roma. Roma 4 fue el último consenso que se hizo para determinar los síntomas y generalmente son síntomas relacionados a la defecación. En general tenemos dos cuadros funcionales grandes que van a ser la dispepsia y el síndrome de intestino irritable. La dispepsia se relaciona más que todo con la digestión de alimentos y el síndrome de intestino irritable se relaciona con la defecación. Entonces va a venir dolor abdominal, embalonamiento, a veces asociado a estreñimiento o a veces asociado a diarrea. O sea, puede pasar la persona de la diarrea al estreñimiento o viceversa. O sea, no como que decir, no, solamente estoy con diarrea, solamente estoy con estreñimiento, sino que también puede darse ese cambio constante, ¿no? Claro, hay variedades, ¿no? Lo dice Roma, hay variedad de estreñimiento, variedad de diarrea y variedad mixta o variedad alternante. Pero lo que no va a fallar es la asociación con el dolor abdominal. Porque también tenemos otros cuadros funcionales como por ejemplo el estreñimiento funcional, que generalmente la diferencia es que no va asociado a dolor, ¿no? No va asociado a dolor. Claro, es que obviamente por el mismo estreñimiento también se va a generar una mayor distensión, ¿no? Y eso puede generar a veces incomodidades. Claro, hay dos cosas importantes en el tema del síndrome de intestino irritable que van a ser la hipersensibilidad visceral que tienen los pacientes y una disminución al umbral al dolor. Entonces eso hace que, por ejemplo, nosotros podemos tener una cantidad, digamos, de aire en milímetros cúbicos y, por ejemplo, a ti no te produce dolor y a mí sí me produce dolor. ¿Y eso por qué? Porque yo intrínsecamente tengo una hipersensibilidad visceral, o sea, siento más el dolor y un umbral más bajo. O sea, a pocas cantidades de aire yo siento mucho dolor y tú no. Entonces esa es la característica de los pacientes con irritabilidad colónica. Ya, y este dolor, ¿en qué parte se da? O sea, nosotros tenemos nuestros cuadrantes, ¿en qué áreas normalmente que se da? Uno puede decir, por ejemplo, no sé, algunos dicen, bueno, me duele la boca, el estómago, lo relacionan con gastritis, ¿no? Claro. Me duele que entonces el lado quizás derecho, me duele el lado izquierdo. ¿Hay alguna zona donde podamos decir, no, esto va más que nada por un síndrome de colon irritable? Claro, el tema es que es una buena pregunta. El dolor abdominal es un dolor abdominal difuso, pero que se asocia a la defecación. Es decir, cuando uno hace el acto de defecación, va a bajar el dolor o atenúa el dolor, ¿no? O inclusive a veces desaparece. Esa es la clave, ¿no? Para poder relacionarlo, digamos, con la parte funcional. Y en general lo que me preguntabas es un dolor abdominal difuso y que se asocia, como te digo, a este cambio en los hábitos, digamos, defecatorios, que puede ser diarrea, estreñimiento o variedad alternante. Claro, hay personas que, por ejemplo, dicen, yo he estado bien, pero he tenido quizás una comida un poquito más grasosa o más pesada y de pronto me viene un cólico, se me suelta el estómago y luego ya se me pasa. ¿Eso estaría entrando dentro de un síndrome? Bueno, hay que tener en consideración que el consenso de Roma dice bien claro que estos síntomas generalmente se van a presentar de 1 a 2 veces por semana, que van a ser constantes en las últimas 12 semanas o los últimos 3 meses, y que el inicio de los síntomas tiene que haber sido por lo menos 6 meses antes, ¿no? Entonces, esto es claro porque los criterios están planteados y los médicos sabemos, de acuerdo a los tiempos, de acuerdo a las características, de acuerdo a la característica obviamente de la defecación, porque también va a haber un cambio en las formas y en la consistencia de las heces para podernos acercar obviamente al diagnóstico.
pero definitivamente está el tema de poder hacer los diagnósticos diferenciales, ¿no? Y están también los llamados signos de alarma. En general, el síndrome de intestino irritable se presenta en personas jóvenes, ¿no? Por debajo de 50 años. O sea, 30 años estamos hablando. Sí, yo diría 20 a 30 años, pero cuando esto se presenta por arriba de los 50 años, ahí sí hay que tener un poco de cuidado y obviamente hacer prevención. ¿Qué prevención? ¿Prevención de qué? Por ejemplo, del cáncer de colon, ¿no? Claro. Que es la cuarta causa de muerte por cáncer en nuestro país, y nosotros tenemos que prevenir eso, ¿no? Entonces, a los mayores de 50 hay que recomendarles una colonoscopia. Claro, doctor, ¿y cómo puedo determinar, o sea, qué examen me ayuda a determinar que tengo el síndrome de colon irritable? Bien, una vez planteada los criterios de Roma 4, de acuerdo a la funcionabilidad que habla de que no hay un sustrato anatomopatológico específico, vamos a hacer exámenes como, por ejemplo, descartar los signos de alarma. Por ejemplo, si el paciente tiene anemia, en un país endémico de parasitosis como nuestro país debemos hacer una parasitosis también, una ecografía abdominal para descartar, digamos, patologías de vesícula, de hígado, de páncreas asociadas también. Y obviamente, al final, si el paciente tiene más de 50 años, si tiene signo de alarma, habría que hacer una colonoscopia. Ahora, las nuevas guías, como por ejemplo la guía española, tratan de hacer exámenes para descartar lo que se llama la enfermedad inflamatoria intestinal, que a veces se presenta con la misma clínica. Que es diferente. Que es distinta, como por ejemplo la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerativa. Ya. Y entonces hay exámenes como por ejemplo del dosaje de calprotectina en las heces, o la lactoferrina fecal, o una sustancia que además se llama PCR, proteína C reactiva, que habla de inflamación a nivel sistémico, y entonces eso recomienda hacerse para poder hacer el descarte de organicidad. Ya. Si el paciente tiene, por ejemplo, variedad de diarrea, también hay otras enfermedades, como por ejemplo la enfermedad celíaca. Entonces, claro, ahí podríamos hacer, por ejemplo, una endoscopia alta para ver cómo está el duodeno, si hay atrofia obesitaria, etc. Claro, y si por ejemplo estamos hablando de una persona menos de 50 años que también se puede presentar lo que es el síndrome de colon irritable, ¿con qué examen estaríamos hablando? ¿Con la proteína C reactiva o con qué tipo de examen estaríamos Claro, la clínica básica, ya, porque la clínica no falla de acuerdo a los criterios, es exclusiva. Y por otro lado, diría yo, con una calprotectina, una PCR, ¿no? O lactoferrina fecal, y con eso es suficiente como para hacer el diagnóstico, ¿no? Pero más que todo se está basado en la clínica, porque es un cuadro netamente funcional. ¿No se necesita entonces hacer una colonoscopia a menores de 50 años para poder determinar lo que es el...? Todas las guías están en contra de hacer una colonoscopia a menores de 50 años y que no tengan signos de alarma. Ojo, si el paciente tiene ese signo de alarma o tiene antecedentes, por ejemplo, de cáncer de colon familiar, sí, definitivamente, pues hay que hacer estos exámenes mucho más exhaustivos, ¿no? Como colonoscopia, por ejemplo. Claro. Y últimamente más personas sufren del estómago, ¿no, doctor? Sí, eso es verdad. Hay bastantes problemas gástricos. Yo creo que también se puede asociar quizás al estrés, los malos hábitos de alimentación, el sedentarismo que ha habido, ¿no?, en todo este tiempo de pandemia. Pero muchos no se refieren el tema de que no, mis disposiciones son muy variantes, estoy muy estreñido o tengo mucha distensión abdominal, no digiero muy bien los alimentos, ¿no? Entonces, cuando ya tenemos estas características, también podemos pensar en que podríamos estar hablando de un síndrome. Bien. Una característica del síndrome de intestino irritable es que viene asociado con, digamos, con otras patologías, ¿no? Como por ejemplo patologías altas, como por ejemplo la dispepsia, patologías vesiculares, del hígado, etcétera. Asociación con sobrecrecimiento bacteriano, asociación con parasitosis intestinales. Entonces, definitivamente, como te decía al principio, si el paciente tiene estos síntomas asociados a la digestión, yo debo de pensar en dispepsia. Pero si los síntomas están asociados a la defecación, definitivamente estoy yo refiriéndome al síndrome de intestino irritable. De hecho, hay una gran variedad, digamos, un abanico de posibilidades diagnósticas que van a basarse en una buena historia clínica, en un buen examen clínico hecho por el médico especialista y obviamente los exámenes de laboratorio, de imágenes que se puedan realizar desde lo más económico, obviamente a lo más económico, y de lo menos complejo a lo más complejo. Perfecto, ya saben que pueden hacer sus consultas al teléfono 771-2961, 771-2961. Estamos hablando con el doctor Jorge Luis Garavito, él es jefe del Servicio de Gastroenterología del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza. Estamos hablando del síndrome del intestino irritable. Doctor, nos están haciendo unas consultas por medio de las redes, nos dice Andrea, ¿la menstruación puede aumentar los síntomas del intestino irritable? Normalmente con la menstruación a veces las mujeres nos estreñimos un poco.
Sí, claro. Pero no estaríamos hablando pues ya de un cuadro funcional, sino estaríamos hablando de una afectación producida por un foco principal hormonal, claro. Ajá. Entiendo. Y Elizabeth nos consulta, ¿es posible que el Helicobacter pylori se asocie con el síndrome de intestino irritable? Bueno, se han hecho estudios, pero el Helicobacter pylori más que todo afecta al tema del estómago, ¿no? Está preparado para vivir en un pH ácido como es el estómago. Definitivamente tiene sus defensas que van a hacer que tenga un pH localizado alcalino, pero es específico del estómago. Es una bacteria que afecta al estómago y que puede producir gastritis atrófica y en su defecto también a posteriori es un factor de riesgo para cáncer gástrico. Eso hay que hacerse de todas maneras. Pero en cuanto al síndrome de intestino irritable, podría asociarse a una disbacteriosis o un sobrecrecimiento bacteriano, sí. Y por eso, inclusive, las últimas guías hablan de que uno de los tratamientos que se deberían de realizar con fuerte recomendación es el uso de rifaximina, que es un antibiótico no absorbible, porque eso se ha demostrado que puede, por ejemplo, disminuir la distensibilidad abdominal que tienen los pacientes con síndrome de intestino irritable, ¿no? ¿Y el síndrome tiene cura o es algo que uno tiene que controlar de por vida? Importante que es las personas con síndrome de intestino irritable son personas que tienen un antecedente de trastorno de la personalidad también a veces asociado. Sí. Ya se ha visto, por ejemplo, que está asociado con una alteración del sistema hipotalámico, lo que se llama el eje cerebro-intestino, y muchos de los pacientes tienen antecedentes de historias, por ejemplo, de haber tenido malas experiencias en las relaciones interpersonales, con una disociación familiar, abandono de pareja, abandono paterno. Es que se relaciona mucho, ¿no? Hay varios estudios que relacionan, o sea, el estómago, ¿no? Todo como el segundo cerebro. Entonces, todas las emociones, por eso cuando uno, por ejemplo, está muy estresado, con algún tema muy nervioso o algo, afecta totalmente el estómago, siente que se le suelte, siente que tiene una mayor acidez, un ardor, ¿no? Entonces hay mucha conexión que quizás muchas personas no consideran ello y es muy importante. Otra de la pregunta, doctor, sería, en estos casos de las personas que tienen el síndrome de colon irritable, ¿sería mejor consumir los probióticos? ¿Los probióticos podrían ayudar? Bien, sí se ha hecho estudios, hay metaanálisis de que a favor, digamos, del uso de probióticos, ¿no? Por el tema de que te decía que puede asociarse a un sobrecrecimiento bacteriano. Claro. Hay algunas cepas de probióticos, como los lactobacillus, el lactobacillus reuteri, el Saccharomyces, que se han asociado a una mejoría clínica de los síntomas de síndrome de intestino irritable. Sí se podrían usar, pero de forma, digamos, finita y sabiendo las concentraciones también, porque ahora se sabe mucho más de cuáles son las concentraciones que deberían de usarse y qué tipo específicamente de cepa es la que se debería usar para cada patología, ¿no? Baja el dolor, baja la distensibilidad abdominal, al igual que la rifaximina. Claro, entonces hay que tener en cuenta todas esas indicaciones, doctor. Muchísimas gracias por explicarnos más acerca de esta patología que quizás muchas personas están padeciéndola o recién están dándose cuenta que tienen alguno de estos síntomas. Por favor, indique cómo pueden ubicarlos si desean cualquier radioyente acceder a una consulta con usted. Bueno, nosotros atendemos en el Hospital Arzobispo Loaiza. El servicio de gastroenterología atiende en el servicio de emergencia las 24 horas del día. Y la consulta externa, hay consultorios de la mañana y en la tarde, ¿no? Pueden entrar a las redes sociales que tenemos del Hospital Loaiza y está el servicio abierto para poder separar cita virtual o en su defecto acercarse al módulo de atención único que se llama MUA, que está dentro del Hospital Loaiza, y separar su cita. Perfecto, doctor. Muy agradecido nuevamente por estar con nosotros esta tarde. Y también, amigos, no se olviden de Irudoid, formulación desarrollada en Alemania. Tiene acción directa sobre los hematomas y el proceso de la inflamación, actuando eficazmente hasta en la capa más profunda de la piel, reduciendo el tiempo de recuperación. En golpes y hematomas, Irudoid alivia de golpe. Nos vamos a una breve pausa y volvemos. PBO Salud te responde. Llama al 771-2961, 771-2961 y realiza tus consultas al Facebook como PBO Perú, YouTube como PBO Digital y los 91.9 FM. PBO Radio, la radio con fe. Como futuros abogados, queremos presentarles la calidad de nuestra Escuela de Derecho y Ciencia Política en la Universidad Vinra. En nuestro laboratorio jurídico y guiados por una plana docente reconocida y prestigiosa. Hacemos realidad nuestra vocación por la justicia y la equidad de los derechos. Nuestra formación es la de abogados íntegros, innovadores
e internacionales. Derecho y Ciencia Política en la Wiener Es una experiencia educativa excepcional. Redondos presenta la nueva línea de cerdo duro, carne marmoleada, gracias a su mayor índice de grasa intramuscular, que la hace más jugosa y de sabor inigualable. Su variedad de cortes también la hace perfecta para el cilindro. O para la favorita, la caja china. Pon las manos al fuego con la extraordinaria calidad de la nueva línea de cerdo duro de Redondos. Todo es mejor con Palta Hass, la palta peruana que se exporta al mundo. Pruébala con los platos que más te gusten. Con Palta Hass, arroz con pollo y pan con chicharrón. Con Palta Hass, las lentejas, qué gran combinación. Con Palta Hass, sofá o anticucho para almorzar. Con Palta Hass, calidad de exportación. Porque todo es mejor con Palta Hass. En Ripley nos movemos con la exactitud de un reloj. Porque para que tu pedido llegue en 24 horas, en cada caja viajamos todos. En ripley.com.pe cumplimos con nuestro compromiso contigo. Y si te decimos 24 horas, tu pedido llega en 24 horas. Ripley 24 horas. Tiempo real, tiempo Ripley. Hola, seguramente ya nos conoces. Te cuidamos hace más de 20 años y estuvimos dentro de tu hogar más de una vez. Nuestra misión sigue siendo ayudarte a proteger tu salud y la de tu familia. Gracias por confiar en nosotros. Somos la familia Alcofarma, ciencia que cuida tu vida. Ven a conocer el nuevo restaurante Deli Bakery en el corazón de San Isidro, siempre con la exquisita sazón que caracteriza nuestra cocina. Disfruta de un jugoso lomo saltado, una sabrosa lasaña con osobuco y mucho más. Y como no, lo mejor en panadería y pastelería con todo tipo de pancitos, calientitos, los mejores postres y las tortas más deliciosas. Pasa un gran momento con la familia en Deli Bakery, el mejor local de San Isidro. Visítanos en Camino Real 415. Deli Bakery. ¡Qué rico! En la Universidad María Auxiliadora UMA venimos empoderando a personas talentosas a través de la educación. Toma hoy el control de tu futuro e insértate en el ámbito profesional del Perú y el mundo. En la UMA contamos con un sistema de enseñanza único que combina lo presencial, lo virtual y el trabajo aplicado. Aprovecha nuestros convenios internacionales y la formación en empresas. Estamos de vuelta en su programa PBO Salud. Ya saben que pueden seguir haciendo sus consultas y comentarios al Facebook de PBO Perú, YouTube como PBO Digital. Pueden escucharnos también en los 91.9 FM PBO, la radio con fe, y pueden llamar directamente al teléfono 771-2961. 771-2961. Vamos a conversar ahora del trastorno del sueño en la mujer. Muchas de nosotras a veces podemos tener, sobre todo en la época de la menopausia y la premenopausia, varios cambios que nos dificultan o interfieren con nuestro sueño. De igual manera, todo esto lo vamos a estar discutiendo, cuáles son esos desórdenes y en qué les puede afectar, qué nos puede afectar a las mujeres tener estos desórdenes o esta falta de descanso adecuado. Por eso lo vamos a conversar con el especialista en medicina del sueño, el doctor Eduardo Bazán. Antes de poder conversar con el doctor Bazán y nos brinde toda la información de qué medidas podemos tomar para las que quizás están atravesando por estos problemas, escuchemos un poquito más acerca del tema en el siguiente informe. Adelante. Las mujeres son más propensas a tener dificultades para dormir y a la somnolencia diurna que los hombres. Ello favorece que durante el día presenten más alteraciones relacionadas con la falta de descanso que ellos, como pueden ser la sensación de cansancio, los problemas de memoria y concentración y los síntomas de depresión. El sueño es una función biológica de central importancia para la mayoría de los seres vivos. Los estudios sobre la fisiología
fisiología del sueño han demostrado que durante este se produce una diversidad de procesos biológicos de gran relevancia, como la conservación de la energía, la regulación metabólica, la consolidación de la memoria, la eliminación de sustancias de desecho, activación del sistema inmunológico, entre otros. Todos los seres humanos estamos familiarizados con el proceso de sueño, ya que los experimentos cotidianamente. Sin embargo, resultan difícil definirlo conceptualmente, por lo que es más fácil señalar cuáles son sus características conductuales. Existe una disminución de la conciencia y de la reactividad a los estímulos externos. 2. Se trata de un proceso fácilmente reversible. 3. Generalmente se asocia a inmovilidad y relajación muscular. 4. Suele presentarse con una periodicidad circadiana, por lo común en la relación con los ciclos de luz y oscuridad. Durante el sueño, los individuos adquieren una postura estereotipada. Y por último, la ausencia del sueño induce distintas alteraciones conductuales, psicológicas y fisiológicas, además de generar una deuda acumulativa de sueño que eventualmente deberá recuperarse. Para más información, llame al 017712961 para que haga sus consultas a nuestros especialistas. Bien, ese fue el informe, así que ya saben que pueden hacer sus consultas a nuestro especialista, al Facebook de PBO Perú, YouTube como PBO Digital, o pueden escucharnos en los 91.9 FM. Le damos la bienvenida al especialista en medicina del sueño, el doctor Eduardo Bazán. ¿Cómo está, doctor? Muy buenas tardes, señora Saldarriaga, un gusto. ¿Cómo está? Bien, doctor, muchas gracias por acompañarnos para poder discutir de este trastorno del sueño en la mujer. Las mujeres tenemos muchos cambios hormonales, ¿no? La vez pasada mencionábamos el tema de la gestación, que también puede interferir con el sueño. Ahora yo mencionaba un poco el tema también de la premenopausia, la menopausia, o algunos problemas también emocionales. Todo esto puede influenciar, me imagino que muchos factores más que nos va a estar comentando en cómo la mujer puede descansar, ¿no? Adecuadamente. Exactamente. La mujer durante toda su vida tiene cambios hormonales y que afectan la fisiología. Y eso también afecta la calidad del sueño que puede presentar en la adultez o en la perimenopausia o menopausia. Entonces es bien importante prestar atención a ciertas claves que podría la persona mencionar a su médico sobre su calidad de sueño, ¿no? Es muy importante. Claro, entonces, ¿cuánto es lo normal, doctor, que uno debe descansar partiendo de eso? Porque muchas mujeres quizás dicen, yo creo que duermo bien y están durmiendo solamente 5 horas o 4 horas y dicen, bueno, quizás es lo normal, ¿no? Entonces, ¿cuánto es lo que uno debería estar descansando para decir que estamos teniendo un sueño adecuado? Lo más importante, según la Academia Estadounidense de Medicina del Sueño, tenemos que dormir una persona adulta entre 18 a 65 años entre 7 a 9 horas. 7 a 9 horas. Okay. 7 a 8 horas, sí, hay bastante problema, sí, mucha deficiencia de sueño. Sí, porque todo el mundo más bien piensa de que cuando uno va aumentando de edad, o sea, va a ir durmiendo menos, ¿no? Entonces dice, bueno, si has dormido 5 horas, date por bien servido y está súper bien, ¿no? Pero vemos que son 7 o 9 horas, entonces ahí ya podemos estar teniendo un problema la mayoría de nosotras. ¿Qué otra consideración debemos de tener? Porque muchos también decimos, he dormido, pero no siento que haya descansado, aún me siento fatigada, aún me siento cansada, ¿no? Entonces, me imagino que también la calidad del sueño que tengamos en esas horas. Exactamente. Y en las mujeres, sobre todo durante la menopausia, hay una producción o un déficit de la progesterona, que es una hormona muy importante para promover el sueño. Entonces, en ese lapso es cuando las mujeres van a sentir mayor fatiga, cansancio o el no lograr un sueño reparador, que es la capacidad de enfrentar el día a día con la misma energía que tenían antes. Entonces es muy común, las mujeres sobre todo a partir de esa edad, entre 45 y 50 años, a tener más dificultad para dormir, o como usted comenta, tener un sueño más ligero, o no conciliarlo tan fácilmente, y entonces se asocia con el insomnio también. Entonces son varios factores hormonales, y que a la vez esa deficiencia de hormonas, esa alteración hormonal, también predispone el riesgo de tener mayor probabilidad de tener apnea obstructiva del sueño,
con un riesgo equivalente al del hombre en esa etapa de la vida. Menopausia. Doctor, ¿y usted aconseja, o sea, porque muchas personas, muchas mujeres que están ya con la menopausia, están con todo el cambio hormonal, están quizás mucho más susceptibles o renegando un poquito más y no pueden encima conciliar el sueño, entonces esto también afecta mucho más lo que es su salud, entonces opta por tomar ciertos medicamentos para que les ayuden a descansar. ¿Usted aconseja esto como alguna medida momentánea? ¿No debería ser ningún tipo de medida? ¿Cuál es su punto de vista en cuanto a estos tipos de fármacos? Claro, primero hay que ver qué tipo de insomnio es. Si es un insomnio agudo, de menos de 3 meses, por estrés, ansiedad, esa etapa de cambio hormonal, una medida preventiva y temporal es un medicamento tipo melatonina, una dosis baja. Pero si después de 2 semanas no nota mejoría, hay que buscar una causa de fondo. Y entonces, en ese caso, hay que evitar medicamentos que faciliten el dormir, como los sedantes, los hipnóticos. Esos pueden ayudar temporalmente, pero a la vez pueden empeorar un trastorno del sueño que no se ha diagnosticado adecuadamente en ese momento, oportunamente, y puede empeorar a la larga la condición que está sufriendo esa persona y dañar severamente o afectar negativamente su salud. Entonces es bien importante buscar, cuando tiene esos inconvenientes, consultar con su médico cabecera, y si no lo tiene, consultar con un médico especialista en medicina del sueño para determinar si puede o no tomar esos medicamentos y con el control adecuado, y si no, buscar primero descarte de un trastorno del sueño como el que mencioné, que es muy común, que es la apnea obstructiva del sueño. Lamentablemente es muy prevalente tanto en hombres como mujeres. Es un mito que solo los hombres sufren de apnea del sueño, las mujeres lo sufren bastante también. Entiendo. ¿Y cómo llegan a este diagnóstico? O sea, si es que ya no estoy durmiendo adecuadamente, si yo siento que no estoy durmiendo adecuadamente, paro muy cansada, entonces acudo a mi consulta, ¿qué tipo de exámenes debo tener? La consulta es muy importante, buscar los síntomas, porque primero, entre los hombres y las mujeres somos diferentes. El hombre puede mostrar más, o reportar más ronquido, o la pareja, ¿no? Le dice que ronca, que se ahoga, somnolencia. La mujer puede ser más insomnio y fatiga. Entonces estamos viendo esos problemas: insomnio, fatiga, no descansado. Y en ese momento entonces hay que hacer una prueba que es muy importante, es vital esa prueba que se llama la prueba del sueño. Hay una prueba que es en un centro del sueño, un laboratorio, o el que brindamos nosotros en REST, que es la prueba de apnea del sueño a domicilio, que enviamos el equipo a la casa del paciente, se lo coloca, lo guiamos vía teleconsulta con el equipo y detecta todas las pausas en la respiración que puede presentar por la apnea del sueño. Y esa apnea del sueño, pausa en la respiración, hace que el nivel de oxígeno caiga constantemente a través de la noche y hace que el sueño de la mujer sea un sueño fragmentado y de mala calidad. Entonces no solamente buscar qué tan severa es la apnea del sueño, sino también ver qué tan bajo cae el nivel de oxígeno. Eso también afecta severamente la actividad del corazón, del cerebro, la capacidad de concentración. Entonces es muy importante evaluar todo ese aspecto. Y también, si la apnea del sueño es más posicional, puede ser solamente boca arriba y no de costado. Entonces esas alternativas de tratamiento después del estudio. Por eso es vital la prueba del sueño, ¿no? Entiendo. Y doctor, ¿cuáles son las consecuencias? O sea, ¿cómo puede dañar el cuerpo de una persona si no tiene, sobre todo la mujer, este sueño de calidad, no tiene este descanso? ¿Qué es lo que pasaría en el organismo? El sueño básicamente es una función biológica, es muy importante no solamente para la función, para la salud física, sino mental. La parte física, si uno duerme con pocas horas o X motivos, entonces la apnea del sueño, un sueño fragmentado, eso genera una actividad constante del corazón, no descansa adecuadamente, que genera mayor riesgo de sufrir de presión alta, sobre todo en las noches. Es muy común que una persona que sufre de presión alta lo puede controlar durante el día, pero en la noche la presión se mantiene muy elevada, que es lo contrario de lo que debería suceder. También puede llevar a una presión alta no controlada a un daño permanente del corazón, de una insuficiencia cardíaca o ritmos irregulares del corazón que pueden predisponer a coágulos, coágulos de sangre que pueden en el cerebro causar un infarto del cerebro o accidente cerebrovascular. Y a la larga, una poca calidad de sueño, horas no suficientes, llevan también al riesgo de sufrir de demencia a la larga. Ya está demostrado. Entonces, el conjunto de síntomas hay que prestar bastante atención y sospecha
y de ahí el diagnóstico y el tratamiento y además el seguimiento para que esa persona de verdad tenga una buena calidad de vida. Nosotros tenemos que realmente cuidar nuestro sueño y eso va a beneficiar a la larga tanto nuestra relación personal, laboral, familiar, amical y a la vez brindar una calidad de vida en que puedas desenvolverte lo más posible de una manera normal, con todas tus capacidades. Es una obligación también cuidarnos. Claro, por supuesto. Hay que verlo como una inversión. Definitivamente, ¿no? Entonces, y estas mujeres ya cuando tienen el diagnóstico, ¿no? O sea, llegan a tener una cura, o sea, pueden llegar a conciliar el sueño como esperan, así con normalidad, dormir sus 8 horas, sus 9 horas. Exactamente, el tratamiento realmente, si lo sigue a la pie de la letra, con un buen control con su médico, somnólogo, especialista en medicina del sueño, controles regulares, pueden realmente notar la diferencia. Algunos pueden notarlo al día siguiente, a las 2 semanas con el tratamiento, que decidamos cuál escoger, ¿no? Pero es importante seguirlo. Y cualquier problema o inconveniente con la terapia que escojan, contactar a su médico tratante y buscar la solución. Y muchas veces no es que la persona no quiera usar el tratamiento indicado, sino no saben hacerlo y hay que reorientarlos cómo hacerse las pruebas, o sea, el tratamiento adecuadamente y mejoran muy bien. Es un cambio como del día a la noche, es radical y el cambio es muy positivo. ¿Y estos tratamientos de cuánto periodo es? ¿Cuánto tiempo demora más o menos en poder realizarse? Claro, hay que entender que la apnea obstructiva del sueño es un problema médico como presión alta, diabetes. Es una condición que hay que tratarla constantemente a lo largo de nuestra vida. O sea, es en conjunto de la enfermedad que también tengan trasfondo, ¿no? Porque si una persona tiene hipertensión, una diabetes, entendería de que si no tratan bien esta enfermedad, por más de que estén con el tratamiento de la apnea del sueño, no van a tener los resultados al 100%. Exactamente. Es lo importante. Todos los problemas que uno tiene hay que tratarlos todos a la vez. Suena difícil o un poco es un reto, pero hay que hacerlo. Tengo bastantes pacientes que no han procedido con la siguiente etapa porque me dicen, déjenme bajar de peso primero, déjenme tratar mi presión alta primero, déjame tratar mi diabetes primero. Pero el sueño en sí, si está fragmentado constantemente en la noche, se duermen las horas no adecuadas, alteran o va a dificultar poder controlar su presión alta, su diabetes o la obesidad en sí. Entonces hay que tratarlo todo en conjunto. Hay que tomar bastante conciencia de que todos los temas hay que tratarlos a la vez con la especialidad recomendada y poco a poco van a mejorar, pero hay que tratarlo todos de una vez, en conjunto. Claro, no es algo de que simplemente se puede dejar ahí en espera, como que, bueno, de acá hasta que baje el peso ideal, no, bueno, de acá entonces que tenga mayor control con mi diabetes, sino que si es que no también un tema, una enfermedad o un mal, no lo vamos tratando, ya se vuelve en algo crónico y va a ser también más difícil poder manejarlo, ¿no? Entonces muchas personas quizás dicen, no, yo voy unos días que no duermo bien, pero esos días ya se convierten en semanas, en meses y obviamente todo esto va sumando y va repercutiendo y apareciendo nuevas enfermedades. Por eso es muy importante el tener el cuidado en cuanto a nuestra higiene del sueño. Pueden hacer sus consultas al Facebook de PBO Perú, YouTube como PBO Digital, estamos en los 91.9 FM PBO, la radio con fe, y también pueden llamar directamente al teléfono 771-2961, 771-2961. Estamos conversando del trastorno del sueño en la mujer con el especialista en medicina del sueño, el doctor Eduardo Bazán. Así que saben que pueden hacer cualquier consulta al especialista. Doctor, entonces, ¿hay manera de poder decir uno, puedo prevenir de que no se dañe mi sueño? O sea, quizás alguna de nuestras radio oyentes que nos está escuchando ya se encuentra en la premenopausia y está notando como que eventualmente su sueño se está alterando. ¿Hay alguna manera preventiva? Claro, lo que se puede hacer es seguir una adecuada higiene del sueño, como usted mencionó, evitar siestas prolongadas en la tarde, quizá una siesta por 20 minutos, máximo 30 minutos, antes de las 3 de la tarde, que no altere su reloj biológico en la noche para acostarse, una dieta saludable, una cena unas 3 horas antes de acostarse. La cena, claro, está como una señal de que hay que mantenerse despierto para la adecuada digestión, ejercicio regular, por lo menos 30 minutos al día, evitar cafeína unas 6 horas antes de acostarse. Hábitos como el alcohol o el cigarrillo también pueden estimular la vigilia en la noche y de ahí el insomnio.
Pero eso va a tener un ambiente adecuado del dormitorio donde se acuesta, evitar equipos electrónicos por lo menos 30 minutos a 60 minutos. Sí, es difícil, yo sé que es difícil, claro. Pero es importante no tener la televisión, hay que evitarlo en el dormitorio. El dormitorio básicamente más que nada para descansar y también para la intimidad, básicamente. Claro. Entonces, esos son buenos consejos, tips que ayudan bastante. Perfecto. No curan la apnea del sueño, ayudan a tener un mejor sueño a la vez que sigue el tratamiento. Entonces, todo eso en conjunto. Doctor, tenemos una llamada de Rosy desde La Molina. Muy buenas tardes, Rosy. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Sí, cuéntenos. Bueno, mi consulta es que mi hija tiene 20 años, pero ella sufre desde que salió del colegio, ahora está en la universidad. Digamos, es una señorita muy ansiosa, muy perfeccionista. Siempre, por ejemplo, sus alimentos tiene que ser muy puntual y por eso se levanta muy temprano y muy así, no sé cómo le puedo explicar, muy perfeccionista. Entonces no duerme bien, no sé, ella dice que no tiene sueño, ha estado también con terapia psiquiátrica y nada, le funcionó un tiempo, pero de ahí ya no quiso tomar las pastillas porque dijo que ya no necesitaba y ahora sigue lo mismo. Entonces me preocupa, como estaba manejando y estoy escuchando este programa, entonces me interesó. Perfecto, muchísimas gracias por su comentario. Sí, Rosa. Sí, gracias. Claro, en esos casos sería bueno hacer una evaluación con nosotros. Podemos conversar con su hija. Pero también lo que se puede ayudar bastante en adolescentes es darle un diario del sueño una semana antes de la consulta, que hago bastante. Y ese diario del sueño, señorita Rosa, me comenta a qué hora se acuesta, a qué hora se levanta, los hábitos, toma cafeína, a qué hora lo toma, cuántas horas duerme. Eso da bastante información y ahí nos orienta más a ver, puede ser simplemente ansiedad, higiene del sueño, que es vital, como comenté hace unos minutos, o también puede ser apnea del sueño. Otro mito muy común es no le da a los jóvenes, solo a las personas mayores. La apnea del sueño también puede afectar a personas muy jóvenes de 20, 18 años, hasta en los niños, porque también el sobrepeso es otra causa también. Pero hay que ver también esa posibilidad. O síndrome de piernas inquietas, que es muy común en las mujeres, sobre todo durante el embarazo. Muchas mujeres que han estado durante el embarazo han notado el síndrome de piernas inquietas, que es algo de que no pueden mantener las piernas inmóviles, tienen que moverlas. También puede presentar en las mujeres jóvenes. Entonces es muy importante revisar todos esos detalles. Y sí es factible revisar en detalle, señorita Rosa. Claro, hay que tener en cuenta entonces otros factores, como decía, el tema de la cafeína, ¿no? El tema de quizás a veces los jóvenes se quedan en las redes sociales, ¿no? Con el celular, y esto también los mantiene más activos en vez de generarles mayor descanso. Exacto, la luz azul de los equipos electrónicos es el enemigo número uno, suprimen la producción de melatonina. Entonces es importante evitarlos aunque sean las 2 o 3 horas antes, idealmente. Porque la melatonina fomenta el sueño y tiene su pico gradualmente a través de la noche. Con la luz azul se suprime y entonces causa un insomnio, ¿no? Más los hábitos de quizá la cafeína, el estudio, la universidad, también es bien común en las personas. Claro, ¿no? Y sobre todo si hay ansiedad, porque muchos de los jóvenes se quedan pensando en mañana tengo el examen o tengo que presentar tal trabajo, no he avanzado, ¿qué voy a hacer? Y están justo en la cama pensando en todos los quehaceres que tienen que realizar, todos los pendientes, y esto también les genera mayor ansiedad en vez de simplemente tratar de relajarse, ¿no? Quizás poner hasta una música un poquito más relajante para que puedan conciliar el sueño como se debe. Exacto. Hay que considerar que el sueño el dormir no es como que uno desperdicia esas horas. El sueño es muy importante porque permite consolidar nuestra memoria, ¿no? Nuestro aprendizaje, el control de nuestro metabolismo, regenerar nuestros músculos, articulaciones. Es vital. Entonces, esas 7 a 9 horas son fundamentales para que nuestro cuerpo siga y pueda afrontar el día a día.
Definitivamente, es digamos el empuje de energía que necesitamos para el día siguiente, ¿no? Si nosotros no dormimos bien, todo el día siguiente vamos a estar decaídos, pensando solamente en poder dormir y no vamos a poder hacer las actividades como esperamos. Por eso es muy importante poder tener la higiene adecuada del sueño y revisar, porque no podemos dejar, como decíamos, de lado, ¿no? Así como vamos a llevar quizás el control de otras enfermedades, también es importante llevarlo en cuanto al sueño. Doctor, muy agradecido por estar con nosotros. ¿Desea dar algunas recomendaciones finales a todos nuestros radioyentes? Sí, lo principal es que cuiden su sueño. El sueño es como el superpoder que uno recibe cada día con la noche para alimentar el día. Y cualquier duda, dificultad para dormir, problemas de insomnio, fatiga constante, nos pueden llamar, pueden contactarnos a través de nuestro número de WhatsApp, el 939-265-145, o visitar nuestra página web www.restperú.com.pe y en nuestras redes sociales como Rest Perú en Facebook e Instagram. Y estarán gustosos de resolver cualquier duda y programar la cita con ustedes a través de su servicio de teleconsulta. Perfecto. Me mucho ayudar a las personas. Doctor, antes de despedirnos tenemos unas preguntas que se me habían quedado por aquí, y es que Carmela nos está preguntando ¿cómo puede tener un horario de sueño regular? Con una buena higiene del sueño, como mencioné, dormir sus 7 a 9 horas, evitar equipos electrónicos en la noche, cafeína, una dieta ligera, una cena 2 o 3 horas antes de acostarse, una merienda antes de acostarse, puede ser una barrita de energía, ejercicio regular en las tardes o en las mañanas, ayudan bastante a facilitar el sueño en la noche. Esos son los principales consejos. Y equipos electrónicos fuera del dormitorio. De acuerdo. No celular, no televisor. Perfecto. Otro de los comentarios que nos están haciendo nos dicen: siento que duermo temprano, pero aún así sigo teniendo sueño. ¿Por qué puede ser esto? Si se acuesta temprano y sigue teniendo sueño después de dormir sus 7 o 9 horas, puede ser la apnea del sueño, síndrome de piernas inquietas. Por eso es muy importante la evaluación con el médico especialista y no intentar tomar energizantes que al final pueden beneficiarlo brevemente, pero después la condición principal a no tratarse igual va a recurrir en otra somnolencia excesiva o accidentes a manejar, al trabajar. Es muy importante tratarlo. Entonces hay que buscar la causa. Claro, de ahí Rosa también nos está diciendo: doctor, ¿es posible tener entonces un déficit de sueño? Exacto, es muy común ahora. Más del 30% de personas adolescentes afecta en los colegios. Deben dormir más de 8 a 10 horas, duermen 8 o 7 horas. Es muy común actualmente, cada vez se duermen menos horas. Es más, los millennials, con la nueva generación X, se ha notado que los generación X duermen menos que los millennials. Entonces, en la tecnología hay que ver los beneficios que nos brindan, pero también hay que ver la parte negativa y que hay que tratar de evitar en nuestros hijos, ¿no? Claro que sí, hay que estar muy atentos. Doctor, nuevamente muy agradecido, por favor repita cómo pueden ubicarlo. Sí, cualquier duda, consulta, pueden llamarnos al 939-265-145 y constantemente ayudaremos para programar sus citas con nosotros y aliviarle y ayudarle todo lo que tenga de sus problemas para dormir, y visitar nuestra página web www.restperú.com.pe. Perfecto, doctor, nuevamente muy agradecido por estar con nosotros esta tarde. Muchas gracias a usted, que tenga buena salud. Gracias, hasta luego. Bien amigos, nos vamos a una breve pausa y ya viene Olenka Chirinos con las noticias. Que harán de ti un profesional líder y competitivo de cara a un mundo global. Somos una universidad licenciada por SUNEDU, donde podrás estudiar Administración de Negocios Internacionales, Administración y Marketing, Contabilidad y Finanzas. Empodérate. Toma el control de tu futuro. Estudia en UMA, Universidad María Auxiliadora. Informes e inscripciones en www.uma.edu.p o al 389-122. PBO Salud te responde. Llama al 771-2961, 771-2961 y realiza tus consultas al Facebook como PBO Perú, YouTube como PBO Digital y los 91.9 FM. PBO Radio, la radio con fe. Todo es mejor con Palta Hass, la palta peruana que se exporta al mundo. Pruébala con los platos que más te gusten. Con Palta Hass, arroz con pollo y pan con chicharrón. Con Palta Hass, las lentejas, qué gran combinación. Con Palta Hass.
porque todo es mejor con Paltajas. Estamos de vuelta. Guns N' Roses en concierto. South American Tour 2022. Sábado 8 de octubre. Estadio San Marcos. Entradas a la venta en Teleticket. Banda invitada, Molotov. Licenciado para Black, la banda de rock más importante del planeta, vuelve a Lima. Guns N' Roses en concierto. ¿Quieres recorrer el mundo en un hotel? Entonces no pierdas tiempo y sube hasta el piso 6. Disfruta tu noche dentro de una habitación temática y un baño relajante dentro del jacuzzi en África. Podrás salir del país sin viajar a un muy buen costo. Despertar en Egipto viendo el templo del cosmos. Alójate en el mejor hotel temático que hay. Toma una piña colada diciendo aloja en Hawái. Si a tu noche de siempre quieres darles algún plus, entonces atrévete a pasar la noche en Molurusho. Adéntrate en Japón al otro lado del continente y vive la experiencia del país del sol naciente. ¿Quieres saber cómo hacer tu cita más linda? Reservando una noche en la habitación de la India. Así que ya sabes, no sé qué estás esperando. Encuéntranos en Insta como Piso 6 Barranco. Haz tus reservas en Instagram, @piso 6-barranco o por WhatsApp al +51 994 380 990. Yes. Fiberlux, empresa 100% peruana. Más de 12.000 kilómetros de fibra óptica en 92 ciudades a nivel nacional, con más de 5.000 clientes corporativos. Ofrecemos conectividad empresarial, servicios gestionados, ciberseguridad, data center and cloud. Contamos con soporte técnico permanente con ingenieros especializados en red. Fiberlux, conectividad y soluciones TI. Con Scotia, nunca te quedes con las ganas de ganar. Participa por 5.000 soles los 365 días del año y un super departamento de estreno cada 3 meses con la super cuenta. O abre tu depósito a plazo con tasas de hasta 7.70% en soles. Recuerda que la cuenta Power te da una tasa de hasta 4.5% en soles. Y nuestra cuenta sueldo te da descuentos increíbles en tus tiendas favoritas de hasta el 70% y mucho más. Porque con Scotia gana mientras tu dinero crece y disfrutas de todos los super beneficios que tenemos para ti. Para más información ingresa a www.scotiabank.com.p. Llevamos meses bajo el mismo techo, esperando. Pero hay otro techo del que debemos salir ahora. El que tiene nuestra carrera y que no nos permite seguir creciendo. El que tiene nuestro título técnico, que fue un buen primer paso, pero requiere otro para tener un mejor futuro. Por eso la Universidad María Auxiliadora nos entiende, apoya y nos da la oportunidad de obtener un título universitario con prestigio, a través de un proceso académico ágil, económico y hecho a nuestra medida. Entra a uma.edu.pe y empieza hoy a crecer profesionalmente más alto que cualquier techo. Haz tu agosto con Hipermercado Cerámico. Llegó el mes que estabas esperando. Visita una de nuestras 26 tiendas y disfruta la mayor variedad de acabados para cada ambiente de tu hogar. Además, este mes gana una de las 30 hiper gratis de 500 soles que tenemos para ti. Aprovecha y renueva con Combo Baño, Inodoro más Lavatorio desde 225 soles. Hasta aquí. Noticias de la hora en PBO. Buenas tardes, les saluda Olenka Chirinos y estos son los titulares de la hora en PBO. Esta tarde, en la sesión del Pleno, el congresista de Acción Popular, Elvis Vergara, sindicado como uno de los niños, reclamó que sus colegas hayan pedido que no puedan integrar la Comisión de Ética. Asimismo, señaló que hay otros 8 congresistas de esa comisión con procesos de investigación. La nueva bancada de Integridad y Desarrollo presentó un proyecto de resolución legislativa para que los congresistas que se encuentren en calidad de investigados y procesados no presidan las comisiones de Presupuesto y Cuenta General de la República y de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera.
La Junta Nacional de Justicia dispuso la destitución del juez Antenor Jorge Aliaga, magistrado de la Corte Superior de Ayacucho, luego que pidiera dinero y aceptara dádivas a cambio de favorecer a una litigante en la ciudad. En el interior del país, Dimas Aliaga Castro, candidato en la región por el movimiento Caminemos Juntos, está en el ojo de la tormenta. Hace unos días se conoció que fue sentenciado en primera instancia por falsedad genérica y ahora sale a la luz otra sentencia en su contra del 2014 que no declaró en su hoja de vida ante el Jurado Nacional de Elecciones. El ciudadano Gustavo Bravo ha pedido a la exclusión de Aliaga por este caso. En el panorama internacional, una ciudadana peruana de 43 años falleció ahogada en el lago de Wörthersee, a unos 300 kilómetros al sur de Viena, según informa la agencia de noticias austríaca APA. Según este medio, la fallecida saltó la pasada noche al agua sobre las 11:30 hora local desde un acceso al lago en un hotel en la localidad de Porschach, donde estaba de visita. En información deportiva, la Asociación de Fútbol Argentino confirmó hoy oficialmente la suspensión del partido entre la selección argentina y Brasil, que se encontraba pendiente por las eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial de Qatar 2022. Así lo definió la entidad junto a la Confederación Brasileña y la FIFA, que en un primer fallo había dispuesto que se juegue en la disputa en el Tribunal de Arbitraje Deportivo. Y en los espectáculos, una triste noticia: el mundo de la música en Perú está de luto. Tomás Pacheco, popularmente conocido como la voz elegante del huayno, falleció a los 83 años. Por medio de un comunicado en su cuenta oficial de Twitter, la Asociación Peruana de Autores y Compositores confirmó el deceso. El autor, quien nació en el distrito de Leoncio Prado, en Huaura, fue el compositor de la canción Qué linda flor. Soy Olenka Chirinos y esta fue la información de la hora en PBO. Sigan sintonizando PBO Radio 91.9 FM, la radio con fe. También los invitamos a que nos sigan a través de nuestras redes sociales, como PBO Perú en Facebook y Twitter y PBO Digital en Instagram y YouTube. A continuación, PBO Salud con la licenciada Juliana Saldarriaga. PBO Salud, con la conducción de la licenciada Juliana Saldarriaga, gracias a Irudoit, alivia de golpe, y Purinor, el soporte que tu hígado necesita. Y estamos de vuelta en su programa PBO Salud. Como les anuncié, vamos a conversar ahora de las enfermedades ocupacionales, todo acerca de la lumbalgia y la fatiga postural. Vamos a estar conversando con el especialista en terapia física de la clínica Medor, el doctor Brian Carbonell. Antes de poder conversar con el especialista y poder hablar de todos estos tipos de dolencias que se han estado generando, sobre todo en esta época del teletrabajo, vamos a conocer un poquito más en el siguiente informe preparado por nuestra compañera Olenka Chirinos. Después de estar sentado en una extensa jornada laboral, además del deficiente diseño ergonómico de las sillas, es muy probable que una mala posición termine por afectar el estado de la espalda. Si el trabajador es mayor de 45 años, hay riesgo de desarrollar artritis o problemas permanentes en la columna, quizás lumbalgia y fatiga postural. La lumbalgia es el dolor de la zona baja de la espalda, situada entre las últimas costillas y la zona glútea, causado por alteraciones de las diferentes estructuras que forman la columna vertebral a este nivel, como ligamentos, músculos, discos vertebrales y vértebras. Aproximadamente el 85% de la población va a sufrir este tipo de dolor en algún momento de su vida, siendo la inmensa mayoría de las veces de causa benigna.
Hablamos de lumbalgia aguda si dura menos de 6 semanas y lumbalgia crónica cuando la duración del dolor es superior a este periodo. Cuando el dolor sobrepasa la zona lumbar y llega hasta los miembros inferiores, hablamos de dolor lumbar irradiado. Si el dolor se extiende desde la región lumbar hasta el talón o el pie, descendiendo por la parte posterior o lateral del muslo, lo llamamos lumbociática. Su presencia sugiere lesión de las raíces nerviosas que salen de la columna lumbar y llevan la sensibilidad o las órdenes para contraer los músculos a los miembros inferiores a través del nervio ciático. Si el dolor no supera la región de la rodilla, no debería hablarse de ciática y su causa no suele ser la lesión de las raíces nerviosas. Para más información, llame al 01771-2961 para que haga sus consultas a nuestros especialistas. Bien, ese fue el informe. Haga su consulta al Facebook de PBO Perú, YouTube como PBO Digital. Estamos en los 91.9 FM PBO, la radio con fe, y pueden llamar directamente al teléfono 771-2961. 771-2961. Le damos la bienvenida al especialista en terapia física de la Clínica Medor, el doctor Brian Carbonell. ¿Cómo está, doctor? Muy buenas tardes. ¿Cómo le va? Buenas tardes, un gusto saludarle. Estamos aquí para responder las preguntas con respecto al tema de la lumbalgia. Claro que sí, doctor. Me imagino que el número de consultas también se ha incrementado debido a que muchos hemos mantenido el teletrabajo por un tiempo más prolongado, ¿no? A veces estamos muchas horas en la laptop y no tenemos aún quizás todo el equipo necesario, ¿no? No estamos considerando quizás en qué altura poner la laptop, qué silla debemos de tener, y todo eso se va a ir reflejado en cómo quizás podemos tener esas contracturas en la espalda, dolor en la cervical y en diferentes partes del cuerpo. Así es, la condición de lumbalgia, que viene de la palabra lumbus, que es zona baja de espalda, y algia, que es su segundo componente, que significa dolor. Al momento de unir ambas partes, estamos hablando de lumbalgia o dolor en la zona baja de espalda. Esta es una condición física que todo ser humano lo va a atravesar por algún momento de su vida, ¿no? El hecho de ahora tener trabajos de forma remota o virtual va a llevar a que estos cuadros pues sean recurrentes, ¿no? Y si no tenemos una preparación física adecuada, ¿no? O no contamos con las medidas ergonómicas, las cuales usted nombró, como por ejemplo un buen asiento, ¿no? Un buen cuidado al momento de disponer los equipos como el monitor de laptop, ¿no? O la Mac o la computadora que uno utilice a una altura prudente. Entonces van a comenzar a aparecer este tipo no solamente de dolores, sino también de deformidades. Claro, ¿no? Entonces, ¿y qué hacer, doctor, cuando ya empiezan estos dolores? ¿Qué sería lo recomendado? Porque muchos dicen, a veces también ahora con el frío dicen, no, seguro que es aire, te ha entrado aire y por eso tienes el dolor, y uno se queda con esa idea. Entonces, ¿cómo podemos reconocer que quizás es un tema del músculo que se está dañando? Es un tema de quizás estamos dañando hasta ya nuestra columna, la estamos desviando, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos reconocer? Las causas de un dolor a nivel de espalda son variadas, ¿no? Puede ser desde el asiento que utilizamos hasta un movimiento brusco, ¿no? O en el momento que manejamos a veces tenemos el asiento a una altura que no es conveniente, ¿no? O al momento de realizar una actividad deportiva o una actividad como la actividad del gimnasio, ¿no? Y no utilizamos las mancuernas de manera adecuada, ¿no? O las pesas. Entonces también son una serie de elementos que nos pueden llevar a un dolor a nivel de espalda. Y también a lo mismo son una serie de elementos que tenemos dentro de la espalda que pueden lesionarse. Hablamos de músculo, ligamento, las articulaciones y los discos intervertebrales, ¿no?
a lo que denominamos las hernias discal cuando estos discos se proyectan hacia afuera, ¿no? Entiendo. Doctor, tenemos una llamada desde Miraflores de Natalia. Muy buenas tardes, Natalia. Buenas tardes. Sí. Yo tengo 78 años y padezco de lumbalgia. Bueno, he hecho ciertos ejercicios, ¿no?, que me han recomendado, y resulta que del dolor lumbar ahora se ha concentrado en las ingles. Entonces quisiera saber qué, pero no tengo ningún bulto en las ingles, nada, ¿no? Entonces quisiera que me conteste sobre eso, por favor. Perfecto, muchísimas gracias por su consulta. Radio, gracias. Cuando el dolor se proyecta a otras zonas del cuerpo, lo más probable es que exista un pinzamiento de los nervios que salen de la espalda, ¿no?, en cualquier punto de su recorrido. Recordemos que los nervios que se proyectan de la parte de la columna vertebral hacia las piernas o hacia los brazos, ¿no?, tienen todo un recorrido que va desde la espalda hasta los dedos, ¿no? Entonces, en todo ese trayecto puede haber algún tipo de pinzamiento, algún tipo de una lesión a nivel de espalda, puede generar un dolor en cualquier punto del trayecto, ¿no? Hay algunos nervios de la espalda que, al igual que se proyectan por la parte posterior generando una ciática, hay otros que se proyectan por la parte anterior, o sea, por la parte del cuádriceps, ¿no?, por la parte de la ingle, como menciona la paciente. Cuando ese dolor se pronuncia a ese nivel de las ingles, es necesario un abordaje multidisciplinario, pero lo más probable es que estemos hablando de un síndrome de silla de montar. ¿Ha visto usted la silla de montar cuando uno está montando caballo, no? Entonces, en todo ese recorrido de la parte inguinal se genera un dolor. Entonces, ¿cuál es la manera de abordar? En esta paciente que acaba de hacernos la consulta, lo primero que tiene que evaluar la señora es cómo tiene el asiento que está utilizando. Debería utilizar una especie de cojín con un agujero al centro que le permita descargar ahí la parte de la columna para que la parte coxígea y sacra no genere tanta presión. Lo otro que le sugiero a la señora es que el asiento que utiliza siempre tenga abrazaderas. Al momento en que ella se va a poner de pie, se apoye en las abrazaderas y así no haga el trabajo de la espalda. De esa manera va a ser mejor, el trabajo de espalda va a ser menor y el dolor se va a ir aminorando. Pero de todas maneras, cuando un dolor de espalda se proyecta hacia la parte inguinal, debe hacer una consulta médica para poder concluir si no hay otro agente que esté generando el dolor, ¿no? Claro, hay que entonces hacer una evaluación un poco más detallada, ¿no? Obviamente porque para poder determinar bien de qué es lo que, como usted bien dice, lo que genera el dolor y por supuesto tratarlo. Doctor, ¿y qué medidas nosotros podemos tomar en casa, ¿no? Por ejemplo, si es que ya uno está con esos dolores, ¿qué debería ponerse? Muchos dicen no debes ponerte hielo, otros dicen no, más bien debes ponerte alguna compresa caliente, frotaciones, ¿no? Entonces hay un montón de productos que salen, ¿no?, hasta estos masajeadores de mano, pero ¿qué sería lo más recomendado, digamos, para poder hacer en casa hasta que puedan acudir donde el especialista? Sí, lo primero que debemos hacer, además de generalmente nos dan una serie de consejos, ¿no?, para el dolor lumbar, pero como le comentaba al principio, al ser también una serie de elementos los que se pueden lesionar, va a variar mucho lo que para uno resulte bueno en el cuerpo de otro, ¿no? Entonces, no necesariamente si a una persona una compresa fría a ese nivel le va a ayudar tanto como a otra una compresa caliente o un gel, ¿no? Entonces, lo que tenemos que tomar en cuenta es si el dolor se ha producido por un movimiento
o se produce en el reposo. Si se ha producido por un movimiento, generalmente a eso se llama una lumbalgia mecánica. Una persona ha estado de pie y ha recogido un artefacto muy pesado y ahí se desencadenó la lumbalgia, entonces una lumbalgia mecánica. Esa lumbalgia mecánica va a requerir, por ejemplo, de reposo unos días, a visita al médico que va a indicar las inyecciones para estabilizar esa vía del dolor, y con el pasar de los días eso va a ir aminorando. Pero si fuese un dolor de espalda, un dolor lumbar que aparece sin ningún tipo de movimiento exagerado, lo más probable es que sea una causa interna, ya sea un problema a nivel de intestino delgado, un problema en los riñones, y en esos casos que la lumbalgia no se ha producido por un movimiento violento, acudir rápidamente al médico. Claro, entonces... Porque puede ser un problema sistémico, claro, puede ser un problema de vísceras, ¿no? Puede ser un problema de hígado, puede ser un problema de hígado, una hepatomegalia, o puede ser un problema de colon, ¿no? Entonces, y se refleja esos daños en la columna, ¿no? Exacto, entonces hay que tener por eso bastante cuidado, porque a veces uno puede estar confiado y puede ser algo mucho más grave, así que por eso es importante acudir oportunamente a su médico tratante. Estamos conversando con el doctor Brian Carbonell, él es especialista en terapia física de la Clínica Medor, sobre las enfermedades ocupacionales, ¿no? Todo acerca de la lumbalgia y la fatiga postural. Pueden hacer sus consultas al Facebook de PBO Perú, YouTube como PBO Digital, pueden escucharnos en los 91.9 FM PBO, la radio con fe, y también pueden llamar, por supuesto, directamente al teléfono 771-2961, 771-2961. Doctor, entonces, aparte de estas medidas, ¿usted recomienda el cambio de sillas, que se tenga la laptop en alguna posición específica, el mouse, que también a veces uno, hasta la muñeca puede terminar afectada, ¿no? por la postura? Sí, la muñeca, bueno, en realidad, además de tener el laptop o el ordenador a una altura suficiente como para que el cuerpo no se esté flexionando mucho hacia adelante, además de eso, el paciente, si ya tiene 1 hora y media o 2 horas sentado, inmediatamente hay que ponerse de pie y realizar unos estiramientos para continuar con el trabajo remoto. Y otro punto muy importante con respecto al dolor de espalda es el tema de la pisada, el tema de la marcha, el tema de la caminata. Quienes tienen dolor de espalda siempre tienen que evaluar cómo está su calzado, cómo pisamos. Que al momento de pisar, a veces por la forma de nuestro arco de pie o por algún tipo de otra lesión que hemos tenido antes, un antecedente, un dolor de rodilla, un dolor de cadera, a veces esto nos comprometió la espalda, ¿no? Y con la pisada esto pues prolonga el dolor, ¿no? Eso es muy importante. Claro que sí. Doctor, tenemos otra llamada de la señora Pilar desde San Borja. Muy buenas tardes. Aló, buenas tardes, sí. Qué gusto. Ante todo, gracias por la respuesta, señorita y doctor. Gracias. Mire, yo tengo dolor de lumbalgia, pero ahora bien leve. Pero el año pasado me operaron de una hernia umbilical. Y era porque hice un peso bien grande, más de lo que yo pensé que podía hacer. Y ahora me sigue la lumbalgia, pero ya en menos intensidad y no es todos los días. Pero lo que me ha asustado desde que he escuchado al doctor es que dice que puede ser también, el doctor que me operó me dijo que estaba sana, que no tenía nada, pero ahora escucho al doctor que también puede ser algo que no sea del hueso. Bueno, yo no sé por qué de verdad me duele así. También creo que tengo mala postura, sí, porque cuando yo considero y me pongo más cojines, sobre todo cuando estoy en la computadora, yo soy una mujer tengo 57 años, y quería que me diga, me aconseje el doctor, porque el doctor que me operó me dijo que
que había quedado bien y yo he quedado bien de lo que me operaron, ¿no? De la hernia umbilical. Claro, perfecto. Muchas gracias por su consulta. Claro, la consulta, en todo caso, cuando un paciente ya ha sido intervenido, como en el caso de la paciente por un tema de hernia discal, en un alto porcentaje los pacientes pues renuevan su vida, ¿no? Y vuelven a hacer sus actividades. Pero ya hay que tomar en cuenta esto como un precedente. Si ya ha habido una aparición de una hernia discal, lo que hay que tomar en cuenta es evitar que en otras partes del cuerpo se pueda generar también, en otras partes de la columna se pueda generar una hernia discal. ¿Y cómo va a ser eso? Pues con una calidad, una escuela de espalda, ¿no? Serie de ejercicios, como los ejercicios de Williams, que ella lo puede ver por internet, ¿no? Son una serie de ejercicios que a la señora le puede beneficiar. Y al ser intervenido hay otro grupo de pacientes que a veces no le da un buen resultado tampoco, ¿no? O sea, hay un grupo de pacientes que luego de la intervención quedan bien y hay otro grupo que a veces no queda de esa forma. Ahora, cuando yo me refería a que hay dolores de espalda motivados por una patología a nivel de órganos como el hígado, como el colon, el intestino delgado, me refiero en esos dolores de espalda que, por ejemplo, que aparecen de manera espontánea. No en el caso de la hernia discal, generalmente es un dolor de espalda donde a la paciente le han realizado una resonancia y ahí encontraron que tenía la hernia discal, ¿no? Pero hay otros pacientes a los que le hacen la resonancia, no se encuentra mayor motivación ahí, se le hace un examen físico y tampoco encuentran una contractura muscular ni nada de ello, entonces se puede comenzar a pensar que es un tema de un dolor reflejo motivado por una lesión o una enfermedad de algún órgano interno, una víscera, ¿no? Claro. Por eso es importante también, pues como estábamos hablando, la evaluación, ¿no? Para poder determinar realmente de qué se está tratando. Por eso siempre acudir donde su médico tratante. Doctor, muchísimas gracias por estar con nosotros esta tarde. Por favor, recuerde cómo pueden ubicarlo. Muchas gracias. Me pueden encontrar en la Clínica Medor. En la Clínica Medor los lunes, miércoles y viernes por las mañanas, y por las tardes con la doctora Carmen Cabrera, que es anestesióloga y con quien trabajamos en la Clínica Medor. Perfecto, doctor. Nuevamente muy agradecido por estar con nosotros esta tarde. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Buenas tardes. Y también, amigos, no se olviden de Purinor. Es el suplemento dietético que protege tu hígado. La fórmula alemana de Purinor te acompaña después de disfrutar comidas y bebidas. Purinor está disponible en 2 presentaciones, suspensión y tableta AF. Encuéntralo en tu farmacia preferida. Purinor, el soporte que tu hígado necesita con la garantía de Douchet Pharma. Nosotros nos vamos a una pequeña pausa y volvemos con el bloque de psicología para poder conversar sobre el síndrome de Asperger. Así que no se despeguen de la programación. % en cerámicos y porcelanatos exclusivos y hasta 25% de descuento en pegamento. Además, encuentra tanques, termas, lavaderos y mucho más. Encuentra miles de productos con la mayor calidad y garantía de fábrica. Visítanos en una de nuestras 26 tiendas a nivel nacional. Ahora también en Tarapoto. Hipermercado Cerámico. Los capos en productos de Lima y Trébol. MAC es una empresa peruana con 35 años en el sector inmobiliario y una de las pioneras en el mercado de intermediación. En MAC nos diferenciamos por nuestro servicio personalizado y alto nivel de asesoría comercial. Contáctanos hoy. Entra a www.mac.com.pe. Llámanos o escríbenos al WhatsApp 980-020078 y 980-020079. MAC vende porque MAC sabe. PBO Salud te responde. Llama al 771-2961, 771-2961 y realiza tus consultas al Facebook como PBO Perú, YouTube como PBO Digital y los 91.9 FM. PBO Radio, la radio con fe. MAC es una empresa peruana con 35 años en el sector inmobiliario
y una de las pioneras en el mercado de intermediación. En MAC nos diferenciamos por nuestro servicio personalizado y alto nivel de asesoría comercial. Contáctanos hoy. Entra a www.mac.com.pe. Llámanos o escríbenos al WhatsApp 980-020078 y 980-020079. MAC vende porque MAC sabe. ¿Quieres recorrer el mundo en un hotel? Entonces no pierdas tiempo y sube hasta el piso 6. Disfruta tu noche dentro de una habitación temática y un baño relajante dentro del jacuzzi en África. Podrás salir del país sin viajar a un muy buen costo. Despertar en Egipto viendo el templo del cosmos. Alójate en el mejor hotel temático que hay. Toma una piña colada diciendo aloja en Hawái. Si a tu noche de siempre quieres darles algún plus, entonces atrévete a pasar la noche en Molurusho. Adéntrate en Japón al otro lado del continente y vive la experiencia del país del sol naciente. ¿Quieres saber cómo es ser tu cita más linda? Reservando una noche en la habitación de la India. Así que ya sabes, no sé qué estás esperando. Encuéntranos en Insta como Piso 6 Barranco. Haz tus reservas en Instagram, @piso 6-barranco o por WhatsApp al +51 994 380 990. Yeah. Sapolio presenta el aroma súper duradero. Cuando hay suciedad y mal olor, yo sé a quién llamar. Limpia Todo Sapolio, número 1 en los hogares peruanos. Limpia Todo Sapolio, garantiza máxima calidad. Limpia a fondo, con un delicioso aroma hasta por 8 horas. Gracias a su duradera maxi fragancia. Confía en Limpia Todo Sapolio, más contenido a un mismo precio. Desde que uso la nueva Dento Máxima Blancura, todos piensan que me he hecho algo nuevo. Es que tiene una fórmula superior que te da hasta 4 tonos más blancos en solo 2 semanas, con resultados desde el primer uso. Y si se sorprendieron con el resultado, esperen a escuchar el precio. 7 soles 90. Cámbiate tú también a la nueva Dento Máxima Blancura. Dento, máxima blancura, máximo ahorro. No lo pienses más. Financia hoy tu lote facilote, con Centenario y con el mejor financiamiento del mercado. Además, aprovecha nuestro crédito directo. Visita terreno.pe o acércate a nuestras oficinas de venta. Centenario, más de 90 años, haciendo propietarios más fácil. Impulsado por la pasión, por la artesanía tradicional y una búsqueda intrépida de la innovación, Timothy Oulton traspasa los límites del diseño de muebles, creando piezas únicas y auténticamente elaboradas que resumen el equilibrio perfecto entre tradición y modernidad. Sus materiales puros provienen de todo el mundo y los cueros exclusivos de Timothy Oulton se someten a varias etapas de complejos acabados a mano para lograr su aspecto y tacto distintivos. Encuentra todas las novedades de Timothy Oulton exclusivamente en Atemporal Deco & Home, la mejor tienda de diseño y decoración en el corazón. Estamos de vuelta en su programa PBO Salud. Ya saben que pueden seguir haciendo sus consultas y comentarios al Facebook de PBO Perú, YouTube como PBO Digital. Pueden escucharnos en los 91.9 FM PBO, la radio con fe, y llamando directamente al teléfono 771-2961. 771-2961. Estamos en el bloque de psicología y como les estaba comentando, vamos a conversar ahora del síndrome de Asperger. Vamos a conocer todos los detalles acerca del trastorno del espectro autista. Por eso vamos a conversar con la psicóloga Nancy Valdivieso, y es encargada de orientación familiar y estimulación temprana. Antes de poder conversar con la especialista, conozcamos un poquito más acerca del síndrome de Asperger en el siguiente informe preparado por nuestra compañera Olenka Chirinos. El síndrome de Asperger es un trastorno del neurodesarrollo que afecta especialmente a la comunicación e interacción social. Este trastorno se incluye dentro de los trastornos del espectro del autismo. Quien lo padece también presenta dificultades en la flexibilidad de pensamiento, pero a diferencia del autismo, se caracterizan por poseer un lenguaje fluido y una capacidad intelectual media e incluso superior a la del resto de la población. Por
otro lado, las personas con un diagnóstico de síndrome de Asperger suelen tener interés limitados y preocupaciones inusuales hacia un objeto o actividad particular. Se desconoce cuáles son las causas de los trastornos del espectro autista, aunque se consideran que existen ciertos factores que predisponen a ello, como antecedentes familiares, padecer el síndrome del cromosoma X frágil, bebés que nacen antes de las 26 semanas de gestación, ser diagnosticado de síndrome de Rett. En sí, solo existe un único tipo de síndrome de Asperger, pero se clasifican en 3 grupos en función en la edad en la que se manifiesta y es finalmente diagnosticado, de manera que se distinguen entre el síndrome de Asperger en la infancia, en la adolescencia y en la edad adulta. Para más información, llame al 01771-2961 para que haga sus consultas a nuestros especialistas. Bien, ese fue el informe. Ya saben que pueden hacer sus consultas y le damos la bienvenida al especialista, la psicóloga Nancy Valdivieso, encargada de orientación familiar y estimulación temprana. ¿Cómo está, doctora? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Juliana. Estoy bien. ¿Tú cómo estás? Bien, muchas gracias por estar con nosotros para poder ayudarnos a poder conocer un poco más acerca del síndrome de Asperger. ¿Qué es el síndrome de Asperger, doctora? Bueno, vamos a ver que el síndrome del Asperger es una característica que tiene el niño, es la dificultad para poder interactuar, en primer lugar con la familia, ¿no? Con el papá, la mamá, el hermanito. Tienen algunas obsesiones, hablan de forma un poco extraña para el resto de la familia. Se caracterizan por tener muy pocas expresiones faciales, ¿no? No se ríen con mucha facilidad y generalmente tienen problemas de lenguaje, ¿no? Con respecto al lenguaje expresivo. También el corporal, a veces vemos que no se comportan de una manera, digamos, a lo esperado, ¿no? Es una forma, sí, es un, digamos, la primera, es como primer paso, ¿no? Es un autismo, digamos, el primer nivel del autismo. O sea, un autismo leve, por así decirlo. Sí. Hay niveles, en todo hay niveles. Lo principal es que la mamita cuando está muy pequeñito el niño, es importante cuando hay algunos signos de alarma, ¿no? Por ejemplo, no se comunican o algunos niños no fijan mucho la mirada o no te miran a los ojos o no responden al nombre o, por ejemplo, no les llama la atención lo que comúnmente le llama la atención a un niño. Recuerdo mucho que la primera vez que me tocó atender a un niño, yo tenía en mi consultorio ingresando, mi esposo le gusta tenerlo, teníamos un conejito, entonces los niños que venían les gustaba el conejito, les daba la zanahoria, y me acuerdo que este niño no le llamaba la atención para nada el conejito, lo que generalmente a los niños les llama la atención, ¿no? Estas cositas las mamis, que son las primeras, ¿no? Las primeras formadoras, son las primeras que se dan cuenta, ¿no? Entonces es importante que le pregunten al pediatra este tipo de conductas y claro, el pediatra, digamos, por conducto regular, ¿no? Entiendo. Que pide una derivación a un neuropediatra. Doctora, tenemos una llamada de Elizabeth desde Lima. Muy buenas tardes. ¿Cómo está, licenciado, doctora? Muy buenas tardes. Sí, díganos. Buenas tardes. Bueno, a mi niño recién han detectado un leve Asperger, ¿no? Lo que quisiera saber es cómo yo podría aceptarlo, ¿no? Tengo 50 años, soy padre y madre para mi hijo, tengo un proceso de alimentos y muchas veces nosotros cuando tenemos un bebé siempre pensamos que los niños van a ser mejores que nosotros, ¿no? Y es muy difícil aceptarlo. Yo que soy docente en educación, ¿no? Obviamente no trabajo en mi carrera, ¿no? Pero entonces lo que quisiera saber es más como nosotros papás, ¿no? Porque en sí los chicos deben de llevar una terapia. Mi niño baila marinera.
a veces tienen que explicarle 2, 3 veces y él entiende. Entonces, no creo que es tanto para mi niño, sino en el caso mío, como papás y mamás podemos aceptar nuestra realidad, ¿no? Porque es difícil, ¿no? Que sobre todo mamá y papá, ¿no? Muchas veces las terapias salen elevadamente carísimos, el seguro muchas veces no nos dan, ¿no? Y no le digo, y cómo sería más para, qué consejo nos daría a nosotros, ¿no? En el caso de mi niño, es un niño de 11 años, yo honestamente acepto que a veces le he dado el celular para que me deje trabajar. ¿Y cómo podríamos tratar de ir quitándole esas obsesiones de los juegos por celular? Perfecto, muchas gracias por su consulta. Ya, no le preguntábamos, no llegó a contar la mamita si lo lleva a algún centro especializado. Eso no lo sabemos, ¿no? Aparentemente no. Ya, a ver. Vamos por el principio. Sí, la etapa más difícil en la familia es la aceptación, ¿no? Previo a esto hay el tema del diagnóstico, ¿no? Para ver la condición del niño. Hasta eso muchas veces los papás pasan por varios especialistas, por varios médicos, hasta que llega el neurólogo, ¿no? Porque los niños con Asperger muchas veces son tildados como niños desobedientes, que hacen conductas inadecuadas, se tiran al piso, porque ellos tienen una dificultad en la comunicación. Sí se comunican, pero se comunican de manera diferente. Ojo, eso es algo que nosotros tenemos que aprender a entender en ellos. Ellos sí se comunican, pero de otra manera. Nosotros tenemos que poco a poco aprender. ¿Cómo va a aprender? En primer lugar, es importante que los niños vayan a un centro educativo, ya sea privado o del Estado. El Estado cuenta con los centros de educación básica especial, que son los CEDES. Anteriormente a esto tienen los centros para niños más pequeños, son los PRITE. Entonces es importante que la mamá esté pendiente en su zona, en su distrito, donde hay. Ahora, paralelamente a esto, si es que puede llegar, aquí en Lima generalmente los CEDES cuentan con muchos especialistas en lenguaje, ocupacional, terapistas físicos. Entonces los docentes son especializados. Entonces aquí hay mucha facilidad para esto, ¿no? Aparte de esto, la mamita hay que tratar de que se informe. Mamita, familia que se informa y puede ayudar más a su hijo, ¿no? La etapa de la aceptación es la más difícil, la más complicada. ¿Por qué? Porque sentimos que nuestros niños no avanzan y eso genera frustración. En caso de los niños con Asperger, como los niños que tienen autismo, los niños que el síndrome de Down, tienen procesos. Cada niño es único y repetible y cada uno va a tener sus propios ritmos, sus propios tiempos. Entonces es importante trabajar en equipo con la profesora, si es que hay terapista con la terapista, ver cómo es que está trabajando, qué va avanzando. Los logros no los vamos a ver rápidamente, pero me dice la mamita que baila marinera, imagínense, qué bonito, de repente él puede ser el chalán y ella puede ser la pareja que baila con el niño. O sea, tenemos que descubrir qué es lo que, para lo que él es hábil, qué le gusta y empezar a trabajar en ello. Sí es difícil, sí, pero estoy segura que el niño poco a poco va a ir logra de todas maneras, sino que a veces estamos tan ofuscados, tan tensos, tan frustrados y esa frustración nos agobia. Claro, ¿no? Vemos como que pasa un montón de tiempo y él no avanza. Pasa un montón de tiempo y no vemos que logra, pero no, sí, ellos avanzan poco a poco, cada uno tiene su propio ritmo. Aquí el enemigo es perder la paciencia. Claro, ¿no? Y sobre todo ella, como nos comentaba doctora, de que ella no sabe exactamente qué hacer, ¿no? Entonces, básicamente lo que creo que ella está solicitando es algún grupo de apoyo, ¿no? O guía, o alguien que le explique más o menos cómo es, que tenga un panorama un poco más claro de acerca de qué medidas tomar, qué consideraciones
emociones, tener en cuenta, ¿no? A veces el encontrar quizás un soporte conversando con alguien que esté padeciendo por lo mismo, entonces puede ser reconfortante para ella, sobre todo que nos comentaba que ella es madre soltera, ¿no? Entonces no hay ni siquiera como que ahí está la pareja quizás para poder ser, ¿no? un aporte, entonces eso a veces también podría ayudarle. Eso que tú estás diciendo, Juliana, es importantísimo, porque si ella se siente que está apoyada, escucha a personas que están pasando por lo mismo, ella se va a sentir mucho mejor. Ahora, en el colegio, en el CEBE, en el instituto donde ella pueda estar asistiendo, llevando a su niño, es importante que converse con la profesora, que tenga tiempo con la profesora, que le pregunte cómo está, qué tal le ha ido, reforzar las tareas, los trabajos que le han dejado. Y también darle responsabilidades al niño en la casa, darle responsabilidades que hacen que él sea más independiente, que trabaje mejor, porque un niño que puede tender su cama, que es ordenado cuando termina de juguetes, es mucho mejor que de repente puede lavar su taza, porque ellos sí pueden seguir instrucciones. En el CEBE, en el colegio, les van a enseñar a trabajar con los pictogramas, con las ayudas visuales, con una agenda. Es importante, ¿no? En el colegio también le van a enseñar cómo hablarle, porque no le podemos hablar un lenguaje muy abstracto. Por ejemplo, si yo le digo a mi niño, pórtate bien, es pórtate bien, ¿no? O sea, saluda, usa los cubiertos, coge el vaso con cuidado, o sea, mensajes mucho más concretos, más claros para ellos. No le puedo decir, ya báñate si está jugando. O sea, tengo que decirle dentro de un ratito, o termina de jugar, te vas a bañar. Tengo que entender que ellos son atemporales, no entienden el momento como nosotros. Nosotros ya procesamos, ya sabemos que hay una secuencia. Ellos no. A ellos les cuesta. No quiere decir que no lo van a lograr, sí lo logran, pero a ellos les cuesta. Entienden las cosas de forma diferente, ¿no? Hay un tiempo de transición de una actividad a la otra. Si yo, por ejemplo, quiero que mi niño se levante y se cambie, yo tengo de repente que ayudarlo en casa, en el dormitorio, ponerle algunas imágenes de mi niño, una foto cuando se está vistiendo, otra foto cuando se está tendiendo su cama, y así poco a poco yo le voy ayudando. Tenemos que tener un apoyo en las indicaciones, no tanto el no hagas esto, no hagas, no, así, muy bien, lo estás haciendo muy bien, darle mucho aliento, mucho apoyo, la recompensa, ¿no? O sea, muy bien, mi amor, lo estás haciendo muy bien, un abrazo, un beso, buena, campeón, ¿no? Cosas sencillas para poder motivarlos y ellos se sientan realmente que están haciendo las cosas correctamente. Es importante, ¿no? Es importante también darles un tiempo, un espacio donde puedan practicar lo que van aprendiendo. Exacto. Ya sea en la casa, en la escuela. Hay colegios para niños con estas características que tienen como que ambientes donde hay una cama, donde hay una cocina. Claro, para que puedan ir practicando más detalladamente. Doctora, tenemos una pregunta que nos están haciendo por medio de las redes y nos dicen: buenas tardes, doctora, tengo mi sobrino que tiene 3 añitos, pero aún no habla, solo dice algunas palabras. ¿Cómo puedo ayudarlo? Ya ha sido diagnosticado como autista, pero aún no sabemos el grado. Ya. Si ha diagnosticado, quiere decir de que ya ha pasado por un neuropediatra. Lo principal es que esta etapa del diagnóstico, que es la más complicada, ¿no? Porque hay pocos neurólogos en los centros, ¿no? En los hospitales hay pocos horarios, no hay muchas citas. Entonces las mamás pasan por una vía crucis para poder diagnosticar correctamente a los chicos, ¿no? Entonces aquí lo principal es matricularlo en un centro. Yo sé que ahora hay un tema de que estamos todavía saliendo de este tema de la cuarentena, pero es importante que los chicos estén con niños, que socialicen, que jueguen, que tengan una profesora, que tengan ese ánimo de querer salir, alistarse para ir al colegio, que preparen la lonchera juntos. Esas cosas son buenas para ellos. Ahora, el lenguaje generalmente pasa por ahí. Generalmente la mamá es que te dice que no habla, no me dice nada, no se comunica. Entonces hay un signo. El lenguaje es una de las áreas principales en el desarrollo. Cuando un niño no habla,
algo está pasando. De repente puede ser solamente un retraso, es como que le ponemos al día, a la hora, el reloj que se le fue la pila, ¿no? Y hay que estimularlo. Pero si ya pasa los 2 años y él no, acuérdense, ¿no? Al año dice una palabrita, ¿no? Mamá, papá, agua, pan. 2 años, frases, 2 palabritas juntas. Mamá calle, mamá agua, papá gol. Entonces, 2 años, las frases de 2. 3 años ya me tiene que estar armando oraciones muy simples, ¿no? Entonces, si las mamitas que están escuchando están viendo esto, hay que o estimular el lenguaje, hablar con la profesora, o informarse. Hay páginas muy buenas, ¿no? Claro. Esa mamita que llamó, ¿no? Ella, la señora Elizabeth, si quiere que me llame, ¿no? Le puedo dar algunas pautas, preguntar, absolver las preguntas que tenga, ¿no? Que me llame con toda confianza, yo la puedo atender. Perfecto. Es importante. Claro, sí, definitivamente es muy importante la guía que se les pueda brindar, ¿no? Porque es entendible que los papis no sepan muy bien cuáles son los pasos a seguir, qué medidas tomar, cómo ir ayudando al pequeño, ¿no? Desde casa. Así es, así es. Y en la casa es el perfecto lugar de entrenamiento. Por ejemplo, la cocina. La cocina para mí es... O sea, el niño tiene que estar en la cocina. ¿Por qué? Porque los niños necesitan mucha experiencia sensorial. Yo le digo a la mamá, por ejemplo, le digo, enséñale, por ejemplo, a preparar una ensalada de frutas. Es una estimulación sensorial. Le enseño el plátano, lo pela, ¿no? La mandarina, la pela, la pone en un platito, ¿no? Pero si el mismo niño, por ejemplo, le va a echar de repente, no sé, un poco de yogur, ¿no? También está trabajando todos los sentidos. Si él mismo echa sus digamos, coge un poco de avena con sus manitos y lo echa a platito, es una experiencia multisensorial, no solamente visual, sino olfativa, táctil. Entonces, esas experiencias enriquecedoras ayudan al niño. Si yo tengo que aderezar el pollo para el estofado del día, ¿no? Que le eche la pimienta, que le eche la sal, que amase, ¿no? Que mezcle. Entonces esto es buenísimo para ellos. Es importante darle responsabilidades. Una actividad, después otra. Termina una, empieza la otra. Así todo un proceso. No puedo abrumarlo con mucha cosa, ¿no? Claro. Es importante. Definitivamente, doctora, hay que tener en cuenta todas estas recomendaciones. Por favor, ¿podría indicar cómo pueden ubicarla para cualquier consulta más detallada? Ya, muchas gracias. Mi teléfono es el 995-071-090. 995-071-090. Yo encantadísima de ayudarlo. Perfecto, doctora. Muy agradecida nuevamente por acompañarnos esta tarde para poder conversar tan detalladamente sobre el síndrome de Asperger. De nada, Juliana. Es un gusto siempre poder conversar con ustedes. Gracias, hasta luego. De nada, para servirlo. Bien, amigos, llegamos a la parte final del programa. No se olviden que mañana tenemos una cita desde las 4 de la tarde para poder conversar de diferentes temas que van a mantener su salud desde casa. De igual forma, no se despeguen de la programación de PBO, que ya viene campeonísimo. PBO Salud, con la conducción de la licenciada Juliana Saldarriaga. Gracias a Irudoit, alivia de golpe, y Purinor, el soporte que tu hígado necesita.